Hola, Dios les bendiga, bienvenidos a la clase número 60, gloria a nuestro Señor que nos ha traído hasta aquí. Ha sido más de un año de muchos retos, pero gloria al Señor que seguimos aquí y gracias a ustedes que siguen eh, siempre ahí con las clases. Muchísimas gracias porque sabemos que esto nos va a ayudar a nosotros a conocer un poquito más acerca de nuestro Señor y a poder estar más cerca de Él. Porque eso es lo que hace la palabra de Dios, ¿verdad? Acercarnos a Dios, acercarnos al carácter de Dios. ¿Quién es Él? ¿Qué le agrada? ¿Qué nosotros como seres humanos podemos hacer para agradar a nuestro Señor? Bueno, el día de hoy vamos a estar viendo, o vamos a continuar viendo, ¿verdad? La rebelión de Absalón eh, contra su padre David. Y en eso es lo que nos vamos a enfocar hoy, en el capítulo 15 y el capítulo 16 de Segunda de Samuel. Así es que vamos a comenzar. Vamos a orar para presentarle nuestra clase a nuestro Señor y verdad que sea Él quien se glorifique. Padre, te bendecimos, Dios poderoso. Venimos, Señor, delante de ti, dándote a ti alabanza, gloria y honra, Señor, reconociendo que tú eres Dios soberano, Señor, reconociendo que solo tú eres Rey, Señor. Padre amado, gracias, Señor, por esta tarde, gracias por este momento, gracias, Padre Santo, porque un día más tú te glorificas en nuestra vida, Señor, permitiéndonos, dándonos, Señor, un día más, Señor, para que podamos, Señor, alabar tu nombre y podamos hacer lo correcto delante de ti. Padre, te pedimos en esta hora que te glorifiques a través de tu palabra, Señor, que podamos, Señor, aprender todo lo que tú tienes para nosotros en este día, Señor, y que podamos, Señor, serte fieles. Padre, en el nombre de Jesús te lo pedimos para tu gloria y tu honra. Amén y amén. Bueno, como se acordarán, ¿verdad? La semana pasada estuvimos hablando acerca de la situación en cuanto a David, ¿verdad? Con sus hijos, ¿verdad? Cómo empezó ya el juicio de Dios para la casa de David. Vimos cómo, ¿verdad? Uno de sus hijos, bueno, el primogénito de David, el hijo mayor de David, ¿verdad? El que estaba supuesto a suceder al trono, ¿verdad? Cuando David muriera. Este muchacho violó a su media hermana. ¿Verdad? Pues esto acarrió un montón de cosas, ¿verdad? Para la familia. Entonces vimos cómo, ¿verdad? David se enojó muchísimo cuando se enteró, ¿verdad? Que su hijo había violado a su otra hija, ¿verdad? Esto era un pecado bastante grave, ¿verdad? Penado por la ley, como lo vimos la semana pasada. Pero sin embargo, David no hizo nada, ¿verdad? Sin embargo, David no accionó, no hizo absolutamente nada, ni castigó a su hijo, ¿verdad? Que merecía ser castigado, ¿verdad? Entonces, el hermano de ambos, ¿verdad? De los hijos de David, ¿verdad? Que en este caso era medio hermano, ¿verdad? Del muchacho que había violado a su hermana, que sí era hermana de padre y madre de él. Este muchacho se llamaba Absalón, ¿verdad? Él decidió, ¿verdad? Tomar la justicia por sus manos, ¿verdad? Pasado 2 años, pues él mandó a matar a su hermano, ¿verdad? Y ya vimos la historia la semana pasada, ¿verdad? Esto causó que él estuviera en el destierro, ¿verdad? Creo que por 5 años, con su abuelo, ¿verdad? Que era un rey pagano. Y pues pasó el tiempo, ¿verdad? David lloraba por él, ¿verdad? Porque no estaba ahí en Jerusalén. Y vimos también cómo, ¿verdad? Al final Joab logró, ¿verdad? Que David volviera a traer a Absalón a Israel, ¿verdad? Su hijo Absalón a Israel. Pero ¿qué pasó, verdad? No lo quiso recibir David, ¿verdad? Entonces pasaron 2 años sin que este muchacho pudiera ver a su papá, sin que David quisiera ver a su hijo, ¿verdad? Y al final vimos que Absalón mandó a decirle al rey por medio de Joab, ¿verdad? Que tomara una decisión en cuanto a él, ¿verdad? Porque lo tenían en el limbo, ¿verdad? No tenía él en certeza que iba a ser de su vida, ¿verdad? Entonces, en pocas palabras, le mandó a decir, ¿sabes qué? Si soy culpable, pues mátenme, ¿verdad? Hagan la justicia conmigo, pero si no, por favor, ya tomen una decisión en cuanto a mi vida, ¿verdad? Entonces, finalmente el rey accedió a ver a Absalón, ¿verdad? El rey David,
accedió a ver a su hijo Absalón y dice que cuando este llegó, ¿verdad? Hizo reverencia, ¿verdad? Porque aparte de ser su padre, era el rey, ¿verdad? Y necesitaban ellos tener reverencia delante de él. Y dice que cuando hizo reverencia, ¿verdad? Dice que David se le acercó y lo besó, ¿verdad? Pero ya vemos que dentro del corazón de Absalón había rencor. Y lo vamos a ver ahora en el capítulo que vamos a ver en 2 de Samuel capítulo 15, porque aquí ya empieza, ¿verdad?, la rebelión de Absalón en contra de su padre David, que sabíamos de antemano, ¿verdad?, que este era un castigo de Dios, ¿verdad?, por lo que David había hecho, ¿verdad? Dios permitió que la casa de David se zarandeara de una manera bien terrible. Empezando por como empezó, ¿verdad? Con una violación, ¿verdad? Entonces, entre hermanos, ¿verdad? Y eso iba a tener sus consecuencias a largo plazo, como lo vamos a ver en la historia. Y verdad, este muchacho Absalón estaba enojado con su padre, no castigó a su hermano que había violado a su hermana, verdad, este muchacho fue desterrado de Jerusalén, tuvo que huir, verdad, y finalmente regresa. Y encima de eso su padre no lo quiere ver, ¿verdad? Pasaron 2 años y su padre no lo quería ver. Entonces todo eso fue añadiéndole el corazón de Absalón más y más rencor por su padre David. Entonces vamos a comenzar. El encabezado del capítulo 15 dice, de 2 de Samuel dice, Absalón se subvuelva contra David. Y dice, aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros y caballos y 50 hombres que corriesen delante de él. Pero ya vemos a Absalón que estaba empezando a armarse, ¿verdad? Y aunque tal vez nos parezca poquito 50 hombres, pero ya estaba él, lo que podemos ver aquí es que ya le estaba empezando a armar un grupo, ¿verdad? Que anduviera con él. Dice, y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta. Y a cualquiera que tenía pleito y venía al rey a juicio, a Absalón le llamaba y le decía, ¿de qué ciudad eres? Y él respondía, tu siervo es de una de las tribus de Israel. Vemos, ¿verdad?, que Absalón dice aquí que se ponía a un lado del camino junto a la puerta. Bueno, la puerta era el lugar de la ciudad donde se hacían las transacciones comerciales más importantes. Entonces, ¿verdad? Vemos a este Absalón muy astuto y va hasta este lugar, dice, de mañana, ¿verdad? Y dice que empezaba a interactuar con la gente de a pie, ¿verdad? Y les empezaba a preguntar de dónde eres. Entonces, ya les respondía, ¿verdad? Dice, y entonces el verso 3 dice, entonces Absalón les decía, mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. O sea, esta gente, ¿verdad?, tenía problemas, venía a tener una audiencia con el rey y el rey obviamente no se daba abasto con toda la gente. Entonces me imagino, por lo que dice aquí, ¿verdad?, que atendía muy poca gente, ¿verdad? Entonces Absalón se aprovechó de eso, ¿verdad? Y escuchaba las quejas de la gente y les daba la razón, les decía, bueno, tus quejas son buenas y justas, pero qué lamentable, ¿verdad?, que no tengas quien te escuche de parte del rey. Entonces, aparentemente, ¿verdad?, como les decía, el rey David no tenía nadie que le ayudara con los asuntos del pueblo. Así que Absalón obviamente se aprovechó de esto para ganar la confianza de la gente y dejarle saber al pueblo que si él fuera el rey, haría algo más por ellos, ¿verdad? Dice, y decía Absalón, ¿quién me pusiera por juez en la tierra para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia? Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. De esta manera se hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio, y así robaba Absalón el corazón de los de Israel. Vemos aquí, ¿verdad?, que primeramente él decía, ay, ¿quién me pusiera a mí por juez en la tierra? Pero realmente lo que él estaba queriendo decir, bueno, ojalá y me pusieran a mí por rey, ¿verdad? Porque yo los ayudaría a ustedes, les haría justicia, ¿verdad? Entonces dice que aparte de eso, cuando venían, ¿verdad?, allá
parece que se empezó a armar de cierta fama, ¿verdad? Y decía, bueno, ya está el hijo del rey y nos escucha y nos ayuda a hacer juicio, ¿verdad? Entonces dice que venía la gente, se inclinaban ante él. ¿Por qué? Porque era la costumbre, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él era el hijo del rey y todo el mundo lo sabía, ¿verdad? Entonces a la realeza siempre se le trataba con sumo respeto y se inclinaban en el sentido de hacer reverencia como un saludo, ¿verdad? Entonces dice que cuando ellos se inclinaban ante Absalón, él lo que hacía es que no los dejaba que se inclinaran, sino que dice que les daba la mano y les daba un beso como si fueran iguales, ¿verdad? Pero con esta aparente humildad, él se estaba ganando el corazón de la gente, ¿verdad? Y eso es lo mismo que hacen los políticos hoy en día, ¿verdad? Si ustedes se dan cuenta, los políticos van a los lugares, saludan a toda la gente, bueno, a la mayoría de gente que pueden, tratan de pararse y hablar con ellos, ¿verdad? Los saludan de mano, de beso, de abrazo. Eso es precisamente lo que hacen los políticos hoy en día y, ¿verdad? Con su boca también engañan a la gente tal y como lo estaba haciendo aquí Absalón, ¿verdad? Entonces, dice... Y dice aquí, ¿verdad? La palabra que así, con esa sutileza, ¿verdad? Absalón se robaba el corazón, ¿verdad? De la gente de Israel. O sea, que lo amaban mucho, ¿verdad? Dice, y al cabo de 4 años aconteció que Absalón dijo al rey, yo te ruego que me permitas que vaya a Hebrón a pagar mi voto que he prometido a Jehová. Porque tu siervo hizo voto cuando estaba en Jesús en Siria, diciendo, si Jehová me hiciera volver a Jerusalén, yo serviré a Jehová. Y el rey le dijo, ve en paz. Y él se levantó y se fue a Hebrón. En Deuteronomios 23-21 encontramos lo que dice la ley acerca de los votos que se hacían a Jehová. Vamos a leerlo. Deuteronomio 23-21 dice, cuando haces voto a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti y sería pecado en ti. O sea que si ellos hacían un voto, ¿verdad? Ellos, ¿verdad? Tenían que pagarlo rápido, o sea, tenían que cumplir con lo que habían prometido rápido, porque si no iba a ser pecado, ¿verdad? Para ellos, ¿verdad? Entonces, basado en esto, ¿verdad? Y en que habían pasado ya 4 años desde que Absalón le dice a David, ¿verdad? Que ese voto lo hizo, ¿verdad? Cuando él estaba en Jesús, con su abuelo, ¿verdad? Materno en el destierro, ¿verdad? Entonces, basado en esto, David hubiera tenido razones para dudar, obviamente, de las verdaderas intenciones que tenía Absalón, porque ¿quién iba a pagar un voto después de 4 años? Ya esto ya hubiese sido ya como pecado, ¿verdad? Entonces, por otro lado, vemos que Hebrón, a donde él le pidió a David que lo dejara ir, era la ciudad donde Absalón había nacido, ¿verdad? Esa era la ciudad de Absalón, ¿verdad? Entonces, él iba con una gran intención a esta ciudad. Dice, entonces envió Absalón mensajeros por todas las tribus de Israel diciendo, cuando oigáis el sonido de la trompeta diréis, Absalón reina en Hebrón. Aquí ya vemos, ¿verdad? Que estas eran las verdaderas intenciones del por qué Absalón quería ir a Hebrón, ¿verdad? El sonido, por otra parte, el sonido de la trompeta y las noticias de boca en boca, ¿verdad? Acerca del nuevo gobierno, ¿verdad? Se expandirían, obviamente, rapidísimamente, ¿verdad? Entonces, al parecer, ¿verdad? Vemos que Absalón esperaba, ¿verdad? Arrebatar el reino de David su padre y no darle tiempo a David de que preparara su defensa, ¿verdad? Porque esto lo hizo en un 2x3. Aunque ya vemos que había pasado 4 años confabulando este plan contra su padre. Y dice, y fueron con Absalón 200 hombres de Jerusalén convidados por él, los cuales iban en su sencillez sin saber nada. O sea, Absalón había invitado 200 hombres de Jerusalén sin decirles nada, ¿verdad? Sin decirles a qué iban, sin decirles que esas eran las intenciones de él, ¿verdad? De proclamarse como rey, ¿verdad? O de usurpar el trono de su padre, ¿verdad? Entonces dice, y mientras Absalón ofrecía los sacrificios, llamó a Ahitofel Galonita, consejero de David, de su ciudad de Gilo,
Y la conspiración se hizo poderosa y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. Ahora ya vemos, ¿verdad?, que aquí mandó a llamar a Ahitofel, ¿verdad?, que era uno de los hombres sabios, consejeros de David, por lo que el hecho, ¿verdad?, de que estuviera del lado de Absalón le daba aún más credibilidad, ¿verdad?, a lo que Absalón estaba haciendo delante del pueblo, ¿verdad? Entonces, pues este hombre dice que era muy sabio, que era uno de los consejeros de David, pero vemos aquí que él se fue inmediatamente con Absalón, el hijo de David. Y dice, y un mensajero vino a David diciendo, el corazón de todo Israel se va tras Absalón. Entonces David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén, levantaos y huyamos, porque no podremos escapar de delante de Absalón. Daos prisa a partir, no sea que apresurándose él nos alcance y arroje el mal sobre nosotros y hiera la ciudad a filo de espada. ¿Verdad? Entonces David pidió a sus siervos, ¿verdad?, y a todos los que estaban ahí en la ciudad que huyeran, ¿verdad?, porque él sabía que en cualquier momento Absalón podía llegar a Jerusalén, ¿verdad?, y iba a atacar la ciudad si así fuese necesario, ¿verdad? Entonces dice, y los siervos del rey dijeron al rey, he aquí tus siervos están listos a todo lo que nuestro señor el rey decida. El rey entonces salió con toda su familia en pos de él y dejó él 10 mujeres concubinas para que guardasen la casa, ¿verdad? El que David dejara estas concubinas en la casa, ¿verdad?, guardando la casa, así dice aquí, ¿verdad? Pero vemos que esto era un plan de Dios, ¿verdad?, que ya Dios había pronunciado un juicio contra David a causa de su pecado, por lo cual este juicio así ¿verdad? Estaba a punto de cumplirse al pie de la palabra, como lo vamos a ir viendo. No sé si nos va a dar tiempo de llegar hasta ahí, porque son largos estos capítulos, pero vamos a tratar. Dice, salió pues el rey con todo el pueblo que le seguía, y se detuvieron en un lugar distante, y todos sus siervos pasaban a su lado, con todos los cereteos y peleteos, y todos los geteos, 600 hombres que habían venido de pie desde Gat, iban delante del rey. Ahora, es incierto el significado de los creteos y los peleteos, aunque algunos piensan, ¿verdad?, que quizás eran unas fuerzas especiales de guardaespaldas extranjeros, quizá oriundos de Creta y de Filistea, que se ponían a disposición de los reyes, ¿verdad? Por otro lado, vemos también que venía con el rey 600 hombres que habían venido de Gat, y esta era una ciudad filistea, así que aquí podemos ver, ¿verdad?, la influencia que David tenía incluso sobre los filisteos, ¿verdad? Porque le habían seguido 600 hombres de los filisteos también para irse con David, ¿verdad? Entonces, pero vemos ahora aquí a un David decadente, ¿verdad?, que estaba a punto de ser destronado por su hijo Absalón, pero aún así, con todo eso, él seguía impartiendo esta influencia, como vimos ya aquí en estos pueblos, aún en los filisteos, ¿verdad? Y dijo el rey a Itai Geteo, ¿para qué vienes tú también con nosotros? Vuélvete y quédate con el rey, porque tú eres extranjero y desterrado también de tu lugar. Este hombre, Itai Geteo, era un extranjero que había sido desterrado de Filistea, ¿verdad? Y quizás se había unido al rey cuando él huía de Saúl, ¿verdad? Cuando él estaba siendo perseguido por Saúl. Dice, ayer veniste y he de hacer hoy yo que te muevas para ir con nosotros. En cuanto a mí, yo iré a donde pueda ir. Tú vuélvete y haz volver a tus hermanos, y Jehová te muestre amor permanente y fidelidad. Qué petición tan hermosa de David, que le dice, regrésate, porque yo de aquí en adelante no voy a saber a dónde voy, no voy a saber cuál es mi destino, pero le daba una bendición, dice que Jehová te muestre amor permanente y fidelidad. Preciosas palabras de David, ¿verdad? Dice, y respondió Itai al rey diciendo, vive Dios y vive mi señor el rey, que o para muerte o para vida, donde mi señor el rey estuviere, allí estará también tu siervo.
Sabemos, ¿verdad?, que estos hombres le tenían un sumo respeto a David, ¿verdad? Que le dijo, ¿sabes qué, rey David? No me importa, yo voy a ir contigo, así sea que yo muera, así sea que yo viva, donde tú vayas, yo voy a ir. Entonces entonces David dijo a Itai, ven pues y pasa. Y pasó Itai Geteo y todos sus hombres y toda su familia. Y todo el país lloró en alta voz. Pasó luego toda la gente del torrente de Cedrón. Asimismo pasó el rey y todo el pueblo pasó al camino que va al desierto. Este torrente, ¿verdad? Era la ciudad del monte que estaba al pie del monte de los olivos. De los olivos, ¿verdad? Y que dividía la ciudad con la ciudad de Jerusalén. Entonces, una vez, ¿verdad?, que David y los que lo acompañaban, ¿verdad?, llegarían a la cima de este monte, ¿verdad?, iban a poder tomar el camino que los llevaba al desierto. El verso 24 dice, y aquí también iba Sadoc, y con él todos los levitas que llevaban el arca del pacto de Dios. Y asentaron el arca del pacto de Dios y subió a Abiatar después que todo el pueblo hubo acabado de salir de la ciudad. Sadoc fue el sacerdote durante el reinado de David, y Abiatar, que era el hijo de Ahimelech, que yo no sé si ustedes se acuerdan, que Saúl mandó a matar a todos los sacerdotes que estaban en una ciudad porque él pensó que ellos habían ayudado a David a escapar, ¿verdad? Y el único que escapó de esa matanza fue este muchacho llamado Abiatar, ¿verdad? Entonces ellos transportaban el arca, quizá, ¿verdad?, para que todos vieran que Dios validaba el reinado de David y no el de Absalón, ¿verdad? Ya que el arca representaba la presencia de Dios en medio del pueblo. Pero dijo el rey a Sadoc, vuelve el arca de Dios a la ciudad. Si yo hallare gracia ante los ojos de Jehová, él hará que vuelva y me dejará verla y a su tabernáculo. Y si dijere, no me complazco en ti, aquí estoy, haga de mí lo que bien le pareciere. Sabemos, ¿verdad?, que David decidió que el arca debía permanecer en Jerusalén, ¿verdad? Porque para él, ¿verdad?, si Dios decidía quitarlo como rey o dejarlo como rey, cualquiera de las dos cosas, David iba a aceptar la voluntad de Dios, fuese cual fuese, ¿verdad? Y eso él sabía que no dependía de el arca, porque como sabemos anteriormente, hubo un tiempo que los israelitas miraban al arca como un amuleto, ¿verdad? Y el Señor se encargó de dejarles saber que no era en el arca que residía el poder, ¿verdad? Sino que el poder provenía de él, ¿verdad? Entonces David, con lo que está diciendo aquí, ¿verdad?, estaba dejando saber, bueno, si Jehová me va a dejar como rey, me va a dejar, venga el arca o no venga el arca con nosotros, ¿verdad? Así es que regresen el arca a Jerusalén, que allá es donde tiene que estar. Entonces dijo además el rey al sacerdote Sadoc, ¿no eres tú el vidente? Vuelve en paz a la ciudad y con vosotros vuestros dos hijos, Ahimaas tu hijo y Jonatán hijo de Abiatar. Mirad, yo me detendré en los vedos del desierto hasta que venga respuesta de vosotros que me dé aviso. Los vados del desierto eran lugares poco profundos del Jordán que podían cruzarse a pie. Entonces Sadoc y Abiatar volvieron el arca de Dios a Jerusalén y se quedaron allá. Vemos, ¿verdad?, que David aquí organizó un sistema de, ¿cómo podríamos decir? Un sistema como de espionaje, ¿verdad? Con Sadoc y sus hijos y con Abiatar y sus hijos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo funcionaba esto? Bueno, Absalón, ¿verdad?, iba a creer, ¿verdad?, que todos los habitantes que eran leales a David habrían huido juntamente con David. Así es que el que se quedase en Jerusalén, ¿verdad?, Sadoc y Abiatar, esto solo le iba a sugerir a Absalón, ¿verdad?, que ellos se iban a unir a él, ¿verdad?, que no se habían ido porque no deseaban irse con David, sino que deseaban unirse, ¿verdad?, al reinado, al supuesto reinado, ¿verdad?, o a lo que estaba planeando Absalón, ¿verdad? Con esta intención, David lo hizo y dice, y David subió la cuesta de los olivos y la subió llorando. Fíjese, dice que iba subiendo por el monte de los olivos y dice que iba llorando.
llevando, dice, la cabeza cubierta y los pies descalzos. También todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza e iban llorando mientras subían. Ir con la cabeza cubierta, ¿verdad? Y con los pies descalzos era como una señal de profundo pesar, de profundo dolor, ¿verdad? Entonces vemos aquí que David iba ya pues desconsolado, ¿verdad? Iba llorando y dice que el pueblo también, el pueblo que iba con él, ¿verdad? Iban también llorando. Y dieron aviso a David diciendo, Ahitofel está entre los que conspiraron con Absalón. Entonces dijo David, entorpece ahora, oh Jehová, el consejo de Ahitofel. Sabemos, ¿verdad?, que la fe de David, la fe que David tenía en Dios, era grande, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él tenía fe en que Dios le iba a ayudar, ¿verdad? Ya que él le pidió, ¿verdad?, a Dios que fuese él quien entorpeciese el consejo que este hombre Ahitofel, que era el consejero de David, ahora se había ido con Absalón, ¿verdad? Que Dios entorpeciese ese consejo que Ahitofel le iba a dar a Absalón, ¿verdad? Ya que el hecho de que Ahitofel se hubiese ido con Absalón había sido un gran golpe para David, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo consideraba su amigo. Eso lo vemos más adelante en unos algunos capítulos en Crónicas. Y lo vemos que ahí decía que era su amigo, ¿verdad? Entonces, esto había sido un gran golpe para David, ¿verdad? Porque uno de sus consejeros más cercanos, más sabios, más leales, se había ido con Absalón, apoyando a Absalón. Dice, cuando David llegó a la cumbre del monte para adorar allí a Dios, he aquí Husai, arquita, que le salió al encuentro, rasgado sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Este hombre, ¿verdad? Llamado Husai, era amigo del rey David. Esto lo vemos en Primera de Crónicas, capítulo 27, que era un amigo del rey David, así lo describe aquí. Entonces, vamos a ver que este hombre fue la respuesta al pedido que David acababa de hacerle a Dios, Jehová, ¿verdad? De entorpecer el consejo de Ahitofel, porque su otro consejero, bueno, este hombre, ¿verdad? Lo había traicionado, ¿verdad? Se había ido con su hijo, ¿verdad? Entonces, este hombre que acababa de llegar ahí, llamado Husai, era la respuesta que Dios le mandaba a David, ¿verdad? De la petición que había hecho, ¿verdad? Dice, escuche, vamos a ver por qué. Dice, y le dijo David, si pasares conmigo me serás carga. O sea, de nada te sirve que te vengas conmigo porque más bien vamos a tener una boca más que alimentar, ¿verdad? En pocas palabras, palabraseando lo que le estaba diciendo. Dice, mas si volvieres a la ciudad, este es David hablándole a Husai, dice, mas si volvieres a la ciudad y dijeres a Absalón, rey, yo seré tu siervo como hasta aquí he sido siervo de tu padre. Así seré ahora siervo tuyo, entonces tú harás nulo el consejo de Ahitofel. Las intenciones de David eran, ¿verdad?, que Husai fuera, se hiciera pasar por fiel seguidor de Absalón. Fíjese que le dice el rey David que le diga a Absalón, rey, ¿verdad? Yo voy a ser tu siervo, así como he estado con tu padre David, voy a estar ahora contigo, ¿verdad? Y de esa manera se iba a ganar la confianza de Absalón para que cuando Ahitofel le diera un consejo a Absalón, pues él estuviera ahí para entorpecer, para echar por tierra o para poner alguna duda, ¿verdad?, en cuanto a lo que Ahitofel le aconsejaba a Absalón. Dice, no estarán ahí contigo los sacerdotes Sadoc y Abiatar. Ese es David hablándole a Husai. Y dice, por tanto, todo lo que oyeres en la casa del rey se lo comunicarás a los sacerdotes Sadoc y Abiatar. Entonces, como les dije, ¿verdad? La tarea de Husai era desbaratar o estorbar el consejo de Ahitofel, algo que iba a ser un poco difícil, ¿verdad? Si nosotros vemos en el capítulo siguiente, el verso 23, dice, fíjense lo que dice. Y el consejo que daba Ahitofel en aquellos días era como si se consultase la palabra de Dios. Así era todo consejo de Ahitofel, tanto con David como con Absalón, ¿verdad? Entonces,
a este hombre lo tenían en gran alto estima por lo que vemos aquí, ¿verdad? Este versículo que les leí está en el capítulo siguiente, pero lo quise incluir aquí porque, ¿verdad? Ahí vemos lo difícil que iba a ser para Usai, ¿verdad? Tirar a tierra, ¿verdad? El consejo de Aitofel para que Absalón, ¿verdad? No hiriera al rey David, ¿verdad? También Usai, ¿verdad? Yo debía de comunicar todo esto, ¿verdad? Todo lo que escuchare a los sacerdotes Sadoc y Abiatar, ¿verdad? Para que se lo comunicaran a David. Dice el verso 36. Y aquí que están con ellos sus dos hijos, Animáis, el de Sadoc, y Jonatán, el de Abiatar. Por medio de ellos me enviarás aviso de todo lo que oiréis. Este es David todavía hablándole a Usai. Dice, así vino Usai, amigo de David, a la ciudad, y Absalón entró en Jerusalén. Sabemos que Usai llegó a la ciudad de Jerusalén y al mismo tiempo entró en Jerusalén Absalón. Vamos a pasar al siguiente capítulo, yo creo que sí nos va a dar tiempo de verlo. En 2 de Samuel, el capítulo que sigue es el capítulo 16, pero aquí, ¿verdad? Inmediatamente sigue la secuencia de la historia, ¿verdad? No hay encabezado, no hay nada, simplemente sigue la secuencia. Dice, cuando David pasó un poco más allá de la cumbre del monte, he aquí Siba, el criado de Mefiboset, que salía a recibirle con un par de asnos enalbardados, y sobre ellos 200 panes, 100 racimos de pasas, 100 panes de higos secos y un cuerno de vino. Y le dijo el rey a Siba, ¿qué es esto? Y Siba respondió, los asnos son para el monte, para que monte la familia del rey, los panes y las pasas para que coman los criados y el vino para que lo beban los que se cansen en el desierto. Yo sé que son muchos nombres tal vez los que estamos hablando y alrededor de la Biblia y por eso cuesta a veces un poquito entender, pero vamos a ver quién era Siba, ¿verdad? Porque dice que salió al encuentro del rey, ¿verdad? Salió a encontrar al rey con provisiones, ¿verdad? Entonces, Siba, si ustedes se acuerdan, él era el criado de Mefiboset, hijo de Jonatán, el amigo del rey David, ¿verdad? Y este había llevado provisiones al rey y a los que con él iban, ¿verdad? Pero, sin embargo, este no lo hacía con una buena intención. Vamos a seguir leyendo. Y como les dije, ¿verdad? Siba era el criado de Mefiboset, el hijo de Jonatán, a quien David le había perdonado la vida, ¿verdad? Lo había buscado, ¿verdad? Para hacerlo, sentarse con él en la mesa, para que él habitara con él, ¿verdad? Y comiera de la mesa del rey, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Mefiboset, si nos acordamos, era el hijo de Jonatán, como les decía, y había quedado lisiado, ¿verdad? Pero, ¿verdad? Siba, que era el criado de él, había sido puesto, ¿verdad? Por sus bienes, ¿verdad? O sea, que trabajara los bienes de Mefiboset. Entonces, dice que le dijo el rey a este hombre Siba, ¿y dónde está el hijo de tu señor? O sea, ¿dónde estaba Mefiboset, verdad? Dice, y Siba respondió al rey, he aquí que él se ha quedado en Jerusalén, porque ha dicho, hoy me devolverá a la casa de Israel el reino de mi padre. Cuando David, ¿verdad?, se sorprendió porque Mefiboset no estaba ahí con Siba, entonces él le preguntó, ¿verdad?, por él, ¿dónde está? Entonces este hombre, Siba, dice que le respondió diciéndole, ¿verdad?, que Mefiboset se había quedado en Jerusalén para aprovechar la situación, ¿verdad?, de confusión que estaba viviendo Israel y así poder recuperar el reino que le pertenecía a su abuelo Saúl, el cual obviamente ya había muerto, ¿verdad?, y del cual él era el único descendiente más cercano vivo, ¿verdad? Entonces él prácticamente estaba como diciendo, ¿sabes qué? Mefiboset se fue, ahí se quedó en Jerusalén para aprovechar que le entregaran, que le devolvieran el reino, pero obviamente esto era mentira, ¿verdad? Vamos a seguir leyendo. Bueno, entonces dice que el rey le dijo,
Entonces el rey le dijo a Siba, he aquí sea tuyo todo lo que tiene Mefiboset. Y respondió Siba inclinándose. Rey, señor mío, halle yo gracia delante de ti. Esto era precisamente, ¿verdad?, lo que buscaba Siba. Él quedarse, ¿verdad?, con todos los bienes de su señor, y debido, ¿verdad?, que David no tenía cómo corroborar que la historia que este hombre le estaba diciendo era cierta, ¿verdad? Y también, obviamente, debido a su estado, ¿verdad?, emocional en el que David se encontraba, ¿qué hizo David? Inmediatamente le otorgó todos los bienes que le pertenecían a Mefiboset, a este criado llamado Siba, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él creyó que lo que le estaba diciendo este criado acerca de Mefiboset era verdad. Dice, y vino el rey David hasta Baurim, y he aquí salía uno de la familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba Simei, hijo de Gera, y salía maldiciendo y arrojando piedras contra David y contra todos los siervos del rey David. Y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda. Ahora aquí nos da otro nombre de otro muchacho, ¿verdad?, que se llamaba Simei, que dice que era un descendiente de la familia de la casa de Saúl. Y este salió, dice, por donde iban pasando David, ¿verdad? Ellos, acordémonos que ellos iban huyendo, ¿verdad? Pero dice que empezó a arrojarles piedras contra David, ¿verdad? No solamente contra David, sino contra los siervos de David y contra todo el pueblo que iba con David. Entonces, no se sabe mucho acerca de Simei, pero sí vemos que maldijo a David, ¿verdad? Y aunque veremos en los siguientes capítulos después, ¿verdad?, que trató de enmendar su error, ¿verdad? Lo vamos a ver en los capítulos siguientes, pero como quiera al final mandó David a su hijo Salomón, ¿verdad?, que lo matara, ¿verdad? Porque este hombre pues tenía influencia, ¿verdad? Y no era una influencia buena. Y dice, y decía Simei maldiciendo a David, fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso. Imagínense lo que le gritaba. O sea, imagínense. David venía con todo eso encima. Su hijo se estaba rebelando contra él. Podría matarlo, ¿verdad? Iba a perder el reino. Viene este otro y le dice que Mefibofet, ¿verdad? El muchacho al quien él iba, había recogido como un hijo, lo traiciona, ¿verdad? Obviamente esto no era cierto, pero el criado se lo había dicho. Imagínense toda la carga que David llevaba encima. Y encima de eso sale este hombre diciéndole, maldiciéndole, tirándoles piedras, diciéndole fuera, fuera, hombre sanguinario, perverso, ¿verdad? O sea, imagínense la carga que David llevaba encima. Y dice, Jehová, dice que este hombre le decía, Simei le decía, fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso. Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, en lugar del cual tú has reinado, y Jehová ha entregado el reino en su mano, en mano de tu hijo Absalón, y hete aquí sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sanguinario. Qué palabras tan fuertes, ¿verdad? Simei le estaba echando la culpa prácticamente a David por la muerte de Saúl, en la cual obviamente David no tuvo nada que ver, como ya nosotros lo vimos antes, ¿verdad? Él nunca quiso hacerle daño a David a Saúl, ¿verdad? Él dejó todo en las manos de Dios y Dios fue quien se encargó de hacer justicia más. Aquí estaba este hombre culpando a David, ¿verdad? De la muerte, de la sangre, de la sangre derramada en la casa de Saúl, que David no tenía nada que ver. Pero también podría referirse también a que los gabonitas pidieron la cabeza de los descendientes de Saúl, a lo cual David accedió y se los entregó, pero como les dije, ¿verdad?, le perdonó la vida a Mefiboset, que era el hijo de su amigo Jonatán, nieto de Saúl, ¿verdad? ¿Y por qué los gabonitas habían hecho este pedido? Bueno, porque los gabonitas habían permanecido en Israel desde los días de Josué, muchísimos años antes, ¿verdad? Porque los israelitas habían hecho juramento de no destruirlos, y a pesar de eso, Saúl, ¿verdad?, había matado a muchos de ellos. Por eso ellos hicieron esta petición a David y David accedió. Por eso también se piensa que este hombre le estaba gritando estas cosas a David, ¿verdad? Bueno, entonces Abisaí, hijo de Sarbia, dijo al rey, ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey?
te ruego que me dejes pasar y le quitaré la vida, y le quitaré, perdón, la cabeza. Y este muchacho, Abisai, que era sobrino del rey David, que era hijo de Sarbia, una hermana del rey David, también era el segundo en el mandato del ejército de Israel, porque el general del ejército de Israel era Joab, que era hermano de este muchacho llamado Abisai. Este muchacho le dijo, se enojó, ¿verdad? Se enojó y le dijo al rey, ¿verdad? ¿Por qué? Porque este perro muerto está maldiciendo al rey, mi señor. Por favor, rey, déjame pasar y cortarle la cabeza, ¿verdad? Entonces, años antes también, cuando Saúl estaba persiguiendo a David, una vez David decidió ir hasta donde estaba el rey Saúl, ¿verdad? Todos estaban durmiendo y fue Abisai quien lo acompañó, ¿verdad? Llegaron hasta donde estaba Saúl, ¿verdad? Yo creo que le quitaron la lanza y después le dijeron, miren, los despertaron, ¿verdad? Y les dijeron, miren, yo pude llegar hasta donde estaba el rey Saúl. Y ninguno de ustedes se percató, ni siquiera el mismo rey. Cuando estaban ellos ahí también, este hombre le dijo, este Abisai, sobrino de David, le dijo a David, por favor, déjame matar a Saúl. Porque ya lo había perseguido tanto, ¿verdad? El pobre David, que él quería hacer venganza por su tío, ¿verdad? Por su tío David. Pero bueno, ¿qué le dijo David? ¿Verdad? La petición de que le permitiera cortarle la cabeza a este hombre. Bueno, dice que el rey les respondió, ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia? Si él así maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues dirá, por qué lo hace así? Y dijo David a Abisai y a todos sus siervos, he aquí mi hijo ha salido de mis entrañas. Este acecha mi vida. Cuanto más ahora un hijo de Benjamín. Benjamín era la tribu, ¿verdad? Sí, era el nombre de la tribu del cual venía los descendientes de Saúl, ¿verdad? Saúl prácticamente venía de esta tribu de Benjamín. Por eso es que él dice aquí, cuanto más ahora un hijo de Benjamín. Dice, dejadle que maldiga, pues Jehová se lo ha dicho, ¿verdad? David estaba pensando o estaba pasando, ¿verdad? Por un sub y baja de emociones, ¿verdad? Así que él consideró que quizá las palabras de maldición, ¿verdad? Que este hombre Simei le estaba diciendo provenían como parte de un castigo de Dios. Así lo consideró David. Dice, quizá mirará Jehová mi aflicción y me dará Jehová bien por sus maldiciones hoy. El rey, ¿verdad? Pensó que quizá si él era pacífico, ¿verdad? Con ese hombre que lo estaba maldiciendo, ¿verdad? Quizá Dios le iba a dar bien o le iba a hacer bien, ¿verdad? Por causa de su paciencia. Y dice, y mientras David y los suyos iban por el camino, Simei iba por el lado del monte delante de él y andando y maldiciendo y arrojándoles piedras delante de él y esparciendo polvo. Mientras ellos iban caminando, este hombre los siguió, iba por el lado de arriba, tirándoles piedras, maldiciéndolos, tirándoles tierra. Imagínense lo difícil que ha de haber sido ese momento para David. Dice, y el rey y todo el pueblo que con él estaba llegaron fatigados y descansaron ahí. Y Absalón y toda la gente suya y los hombres de Israel entraron en Jerusalén y con él Ahitofel. Ahitofel, acordémonos que era el consejero, ¿verdad? El consejero de David que se fue con Absalón. O sea, traicionó a David, ¿verdad? Entonces, vemos que Absalón, ¿verdad? Y toda la gente que él llevaba entraron sin ningún problema a la ciudad de Jerusalén. ¿Por qué? Porque David se había ido ya de la ciudad, por eso no había quien pusiera resistencia. Entonces ellos tomaron la ciudad sin problemas. Dice, ya casi vamos a terminar. Dice, aconteció luego que Usai, arquita, amigo de David, vino al encuentro de Absalón, dijo Usai, viva el rey, viva el rey. Usai, para refrescarle la memoria, acabamos de mencionarlo, pero yo sé que son muchos nombres, a veces nos confunden. Usai era este amigo de David, ¿verdad? Que vino a él, al encuentro de David, ¿verdad? Y dice que se postró a tierra, ¿verdad? Y David le dijo, ¿sabes qué? No te vayas conmigo porque me vas a hacer carga, mejor vete y hazle creer a Absalón, ¿verdad? Que tú estás de parte de él y así tú me puedes ayudar a estorbar el consejo de Ahitofel y puedes también ayudarme a
a averiguar qué es lo que está pasando ahí. O sea, era como, iba a ser como un espía, ¿verdad? Entonces viene este hombre, Husai, y le dice a Absalón, viva el rey, haciéndole creer, ¿verdad? Que verdaderamente ya lo habían visto como un rey. Dice, y Absalón dijo a Husai, ¿este es tu agradecimiento para con tu amigo? ¿Por qué no fuiste con tu amigo? O sea, como quien dice, ¿así tú le estás pagando a tu amigo el rey David? ¿Por qué en vez de irte con él te has quedado aquí? ¿Verdad? Como estaba como preguntándole o acerciorándose, ¿verdad? De que verdaderamente él no se había ido con su papá David, ¿verdad? Sino que se había quedado con él porque verdaderamente simpatizaba con él. Y dice, y Husai respondió a Absalón, no, sino que de aquel que eligiere Jehová y este pueblo y todos los varones de Israel, de aquel seré yo, y con él me quedaré. Son las palabras de Husai, ¿verdad? Absalón las podía interpretar de varias maneras, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en aquel momento Absalón no estaba, no miraba, ¿verdad? O él miraba, ¿verdad? Con incertidumbre de a quién Jehová iba a escoger, ¿verdad? Para que se quedara como rey, ¿verdad? Entonces, pero vemos aquí a Husai, ¿verdad? Que sí, él sabía y tenía certeza en su corazón, ¿verdad? De que Jehová respaldaba y respaldaría siempre a su amigo David, ¿verdad? Porque vemos que él estaba ahí como fingiendo, ¿verdad? Lo que estaba haciendo para ayudar a David. Dice, entonces, dice el verso 19, ¿y a quién había yo de servir? ¿No es a su hijo? Como he servido delante de tu padre, así seré delante de ti. Entonces, con estas palabras, Husai esperaba, ¿verdad?, que Absalón quedara conforme de que él estaba al lado de él, ¿verdad?, y no de David. Entonces dijo Absalón a Ahitofel, dad vuestro consejo sobre lo que hemos de hacer. Ahitofel, ¿verdad?, era el que había traicionado a David. Entonces, Absalón le dijo, ¿sabes qué? Bueno, dame el consejo ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Verdad? Entonces dice, y Ahitofel dijo a Absalón, llégate a las concubinas de tu padre que él dejó para guardar la casa, y todo el pueblo de Israel oirá que te has hecho aborrecible a tu padre, y así se fortalecerán las manos de todos los que están contigo. Qué tremendo, ¿verdad? Porque al Absalón tomar las concubinas de su padre, iba a ser notorio y señal ante el pueblo, ¿verdad?, de que Absalón había tomado el reinado de su padre, ¿verdad? Pero sabemos que aquí se estaba cumpliendo al pie de la letra el juicio de Dios contra David, ¿verdad? Pues David había tomado, ¿verdad?, la mujer de Urías Eteo a escondidas, ¿verdad? Como ya lo vimos en una clase anterior, ¿verdad? Y el Señor prácticamente le dijo, ¿verdad? Por cuanto tú lo hiciste a escondidas, yo lo voy a hacer en público, ¿verdad? Voy a hacer que tus mujeres, ¿verdad?, sean tomadas por tu prójimo, no a escondidas, sino ante todos los ojos del pueblo de Israel, ¿verdad? Entonces aquí se iba a cumplir, ¿verdad? Esa maldición, ¿verdad? Que Dios le había, ese juicio, perdón, que Dios le había dicho a David que vendría. Dice, y ese fue el consejo que le dio, ¿verdad? ¿Qué consejo que le dio Ahitofel a Absalón? Dice, entonces pusieron para Absalón una tienda sobre el terrado y se allegó Absalón a las concubinas de su padre ante los ojos de todo Israel. Es decir, tuvo relaciones sexuales con ella, con las mujeres de David, ante los ojos de todo el pueblo, imagínense. Entonces, al ver esto, el pueblo, ¿verdad? El pueblo que simpatizaba con David todavía quedaban, ¿verdad? Los que simpatizaban con David, iban a abandonar a David al ver esto. ¿Por qué? Porque ya iban a creer, ¿verdad?, que David había perdido completamente el trono. Dice, y el consejo que daba Ahitofel en aquellos días era como si consultase la palabra de Dios. Así era el consejo de Ahitofel, tanto como para David como para Absalón, ¿verdad? Entonces, como vemos aquí, ¿verdad?, lo que Ahitofel decía, tanto David como Absalón lo tomaban con gran respeto, como si viniera de Dios, dado a la sabiduría que ese hombre Ahitofel tenía. Pero sin embargo, ¿verdad?, aunque el consejo que Ahitofel le dio a Absalón fue políticamente sabio,
¿verdad? Pero fue inmoral, ¿verdad? ¿Por qué? Porque David todavía estaba vivo, ¿verdad? Y esas eran las mujeres del padre de Absalón, ¿verdad? Entonces, hasta aquí llegamos a la historia, pero vemos aquí a un David ya hundido en serios problemas, ¿verdad? Pasamos de ver a un David victorioso a un David al que Dios lo sacó de la persecución de que había sido sumido, ¿verdad? Por Saúl, y lo vimos victorioso, ¿verdad? Como Dios lo levantó, como Dios le dio victoria, como Dios le dio favor, pero vemos como David se fue desviando, ¿verdad? De lo que el Señor le había dicho, en este caso, cómo pecó, ¿verdad? Con esta mujer de uno de sus valientes, ¿verdad? Cómo trató de ocultar ese pecado, cómo cometió el pecado de mandar a matar a este hombre, ¿verdad? Y mentir acerca de ello. Eh, y todo eso, ¿verdad? Obviamente le trajo grandes consecuencias. Todo eso merecía que David muriera, ¿verdad? Pero ¿por qué no murió? ¿Por qué no vino ese gran castigo sobre él? Porque inmediatamente que Natán le declaró el juicio, ¿verdad? Que lo confrontó con su pecado, inmediatamente David dijo, es cierto, he pecado contra Jehová, me arrepiento, perdóneme el Señor, ¿verdad? Pero como ya les dije, ¿verdad? Y les había dicho en las otras clases anteriores, las consecuencias del pecado las tenía que llevar sí o sí. O sea, aunque él se arrepintió, las consecuencias tenían que venir. Y si nosotros vemos, David nunca volvió a pecar de esa manera delante de Dios. Eso nos deja saber a nosotros que verdaderamente David sí se arrepintió de corazón. Pero como les dije, las consecuencias del pecado de David continuaron y afectaron no solamente su vida, sino la vida de sus hijos, de su familia entera, ¿verdad? Entonces, realmente tenemos que ver esta historia con mucho cuidado, con mucho detenimiento, ¿verdad? Y saber, ¿verdad? Que así como estos grandes hombres de Dios, que eran grandes hombres de Dios, imagínense, la Biblia dice que David tenía un corazón conforme a Dios. Imagínense lo que significa eso. Pero aún así, como yo les decía, la palabra no oculta los errores que estos hombres cometieron. ¿Por qué? Porque nosotros, para que nosotros pudiéramos ver, ¿verdad? Que los seres humanos, ¿verdad? Nacen con esa semilla del pecado, que solamente, ¿verdad? Teniendo siempre presente a Dios, nosotros vamos a poder librar la batalla diariamente, ¿verdad? Tomar nuestra cruz, como dice la palabra, negarnos a nosotros mismos, negarnos a nuestros deseos, ¿verdad? A los deseos de nuestro cuerpo, que muchos de esos deseos de nuestro cuerpo no agradan al Señor, ¿verdad? Solamente a través de su palabra, solamente a través de la búsqueda del Señor, genuinamente nosotros vamos a poder resistir, vamos a poder tener el poder para nosotros vivir una vida santa, vivir una vida apartada para el Señor, ¿verdad? Y como les dije, a veces ven a los cristianos y dicen, ay, ¿eso qué es cristiano? O sea, como que ningún cristiano puede cometer ningún error. Sí, nosotros no podemos vivir pecando en el sentido de pecar deliberadamente, ¿verdad? Pero no estamos extensos a cometer errores, ¿verdad? Como lo hizo David, como lo hizo Pedro, como lo hizo Pablo, como lo hizo un montón de personas, ¿verdad? Que siervos de Dios que están en la Biblia, ¿verdad? Todos y cada uno cometieron sus errores, pero que la diferencia que ellos se arrepintieron, enmendaron su error, ¿verdad? Aunque tuvieron que pasar las consecuencias, como también las pasó David. Así es que nos vamos a quedar hasta ahí. Pero la historia obviamente sigue y no termina bien, termina para mucho dolor con David, pero esa la vamos a ver el sábado que viene, si Dios nos lo permite, si Dios nos permite y nos da vida. Así es que vamos a orar para despedirnos y, ¿verdad? Yo espero en el Señor que esto que estamos leyendo, que esto que estamos aprendiendo, sirva de enseñanza para nosotros y que pueda haber un temor reverente en nuestros corazones para con Dios, ¿verdad? Vamos a orar. Padre, te bendecimos, Dios poderoso.
Gracias, Padre amado, por permitirnos llegar al final de esta clase. Señor, yo te pido que bendigas a mis hermanas, que bendigas a todas aquellas personas que van a escuchar tu palabra, que van a escuchar esta clase. Señor, yo te pido que te glorifiques, Señor, y que sigamos abundando, Señor, que siga abundando tu palabra en nuestro corazón, que sigamos teniendo hambre y sed por tu palabra, Señor, que así nosotros vamos a poder ir conociéndote cada día más, Señor. Te pedimos que todo lo que estemos aprendiendo, Señor, lo pongamos en obra, que podamos vivir, Señor, conforme a tu palabra, Señor, que podamos vivir una vida agradable delante de ti, Padre amado. Para tu gloria y tu honra te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Bueno, que Dios me las bendiga y nos vemos. Adiós.